Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. Una vez más estamos con usted esta tarde para conversar de poesía, de una manifestación artística, para que usted conozca a un autor, para que vayamos conversando esta tarde de arte y dándole una mirada humana a este quehacer. Voy a saludar a nuestros amigos que nos ven desde el norte, desde Iquique, desde la ciudad de Iquique, pasando por Antofagasta, La Serena, a través de GTD, y luego aquí en Santiago y en el sur, a través de Telefónica del Sur. Agradecemos a Tendencias Prime, ¿verdad?, que nos da este espacio para el arte, para conversar un poco de libros, de música, y hoy día vamos a conjugar justamente esos dos artes, y vamos a sumar uno más, que yo creo que va a ser bien interesante conversarlo con nuestro invitado. Miguel Moreno, bienvenido a Miradas. Lo voy a Muchas presentar, gracias. señor, como poeta, editor, músico y gran artista. Por lo tanto, bienvenido a esta tarde de conversación con la poesía. Miguel, ¿cómo Muchas estás? gracias. Muy bien, Nevenka. Muchas gracias por la invitación a tu programa, un programa que tiene una muy amplia trayectoria, así que de verdad estoy muy agradecido de que hayan fijado un poco su atención también en este trabajo. Espero que tú también estés muy bien. Sí, muy bien, muy contenta, honradísima de que nos acompañe. Yo les tengo que contar a nuestros auditores que yo hace rato que quería conversar con el Miguel de su arte, porque habíamos coincidido, fíjese, en más de una oportunidad viendo sus presentaciones, su impronta poética, así es que estaba con muchos deseos de poder conversar de poesía contigo, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel, yo voy a mostrar tu libro, ¿ah? Voy Ok, a empezar a, que no es el único libro, hay que decirlo, eh, pero vamos a conversar esta tarde y lo vamos a recomendar, vamos a dejar los invitados a ustedes, que lo busquen, de que lo encuentren, de que lo lean, de que lo disfruten. Miguel, este en rigor, La Legión de los Tártaros, es tu segundo libro. segundo, sí, es mi segundo libro. Ya llevo publicado 7, principalmente de poesía, aunque también me he metido un poco en cuentos infantiles. Y el último libro, el penúltimo libro que publiqué, se llama Criaturas Fabulosas Chilenas, que en realidad no es poesía, sino que son una serie de crónicas y ensayos enfocados a todo nuestro mundo paranormal chileno. Y es un libro que ha tenido muy, muy buena recepción. Sin embargo, mi cuna, mi lugar de trabajo, mi centro de trabajo y centro energético es la poesía. Es lo que me gusta hacer. Vamos a hablar justamente de ese quehacer, Miguel, porque no es un quehacer fácil. ¿Ah? Tenemos poetas magníficos, noveles, pero la poesía no es un terreno fácil. Eh, Coméntanos y cuéntanos un poquito cuál es tu visión de la poesía y cómo se te da esto de escribir poesía, cómo la trabajas para que Ujú. nuestros auditores también conozcan un poco el quehacer de un poeta. Mira, hay mucha gente que quizás a veces cuando ven un libro terminado, o un libro que tiene que ver con la poesía quizás, piensan que el autor es un ser tocado por un hado, por una varita mágica que te llegó la inspiración y volcaste ya algo que puede ser interesante, entretenido, sobre todo porque la poesía nos lleva a esos terrenos más humanos, ¿no? A donde nos podemos formular esas preguntas que son trascendentales para nosotros como género humano. Pero en realidad esa cuestión como de la inspiración es lo más mínimo del trabajo literario, será un 10%. Ya lo decía Baudelaire, por ejemplo, que para escribir lo que se necesitaba era trabajar, trabajar y trabajar. Y de esa forma yo concibo la poesía. Por supuesto está una situación a la que yo llamo volcánica, que es cuando tú te inspiras, te llega la inspiración, ¿verdad? Y dices, tengo una idea y lo tiras al papel.
aunque a veces el papel es mezquino con nosotros, pero no importa, lo tiras y después viene todo el trabajo de corrección, de edición, de buscar la palabra exacta. Son muy pocos los poetas en la historia, creo yo, que de buena primera, con el primer intento, lograron un poema armadísimo, ¿no? Y el resto, como todos los mortales, como la gran mayoría de los mortales, tenemos que trabajar mucho, sudar mucho, hasta encontrar la palabra exacta. Entonces, en rigor, si bien es cierto, la poesía es un terreno libertario, yo creo que sí, de verdad es una de las artes más libres, pero significa también que tú debes trabajar mucho. Otro ejemplo, Neruda, por ejemplo, él escribía todos los días y se levantaba muy temprano y él prefería escribir entre las 6 de la mañana y el mediodía, porque era el momento en donde estaba más cómodo para hacerlo. ¿Cachai? Y entonces todos nuestros poetas que de alguna manera admiramos tienen mucho que ver con el trabajo. ¿Ah? No es un don solo de la palabra, sino que hay harto trabajo, hay harta pega de obrero. Y por eso mismo también creo que cualquier persona que tenga intención puede ser poesía. ¿Ah? Porque es cosa de practicar, trabajar, estudiar harto, ¿ah? Porque hay harto que estudiar en realidad. Hay harto que estudiar para ir comprendiendo los distintos movimientos literarios, los distintos autores y todo eso. Pero hay harta pega, yo insisto en eso, mucho trabajo. Poca Sí. inspiración, mucho trabajo. Miguel, y a propósito de ese estudiar, de ese buscar, de esas búsquedas, Ujú. ¿hay algunos íconos, algunas influencias que han marcado tu, Sí, tu sí, búsqueda totalmente. poética? Totalmente, totalmente. Para mí, el poeta chileno que más me gusta es Juan Luis Martínez, que está muy involucrado con el tema de las poesías visual y la poesía experimental. Ahora, dentro de lo que es la poesía latinoamericana y mundial, quizás el que más me conmueve es César Vallejo, el gran poeta, el hermoso cholo peruano, ¿no? César Vallejo, que justamente en esto que hablamos del trabajo, ¿no? Ese libro maravilloso que se llamó Trilce, cuando recién lo publicó, apenas fue tomado en cuenta y tuvieron que pasar años y años para que fuese valorado como uno de los iniciadores de la nueva poesía latinoamericana y mundial en rigor. Y por otro lado, no puedo dejarla pasar porque me gusta mucho, ¿ah? De los 4 gigantes de la literatura, que quizás 5 que tenemos en Chile, que son Neruda, De Roca, Huidobro, Parra y Mistral. Yo soy Sí. profundo, sabes que me encanta Gabriela Mistral, la encuentro una mujer, pero poderosa, poderosa, y involucrarme en su poesía y releerla, te lleva a ir descubriendo a esa mujer impresionante, impresionante e incomprendida que fue en Chile. ¿Ah? Que Claro que tú sí. sabes que ella se fue a muy temprana edad a provocar un cambio mundial que lo hizo, y acá en Chile no la tomaban muy en cuenta, pero a Gabriela Mistral hay que leerla, leerla y releerla. Es una de las influencias también que tengo. Y su trabajo con la palabra es riguroso, ¿ah? Gabriela es muy Sí, rigurosa también con la palabra. sí, sí. Bueno, fue Hace- rechazada además como maestra, ¿no? Aquí en Chile como profesora. Sin sí, embargo, realiza la reforma educacional en México, una reforma que todavía tiene sus matices, su fuerza y su energía. Paradójico, totalmente. ¿no? No, totalmente. Imagínate que en México hay muchas escuelas que llevan su nombre, calles que llevan su nombre. A la Gabriela Mistral la invitaban a la ONU, por ejemplo. Ella dio uno de los tantos primeros discursos que se dieron cuando se decretó la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, por ejemplo. Una mujer dolida por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Ya? Eh, es que en serio, Gabriela Mistral es un ser político, intelectual, tan poderoso que afortunadamente en estos tiempos se le está tomando el peso nuevamente. Hace poco, de hecho la semana pasada se Sí. celebró
su natalicio. Sí, Ah, sí. sí, su natalicio, sí, estuvimos, por ejemplo, nos invitaron, estuvimos en la Universidad del Alba también en una de las tantas actividades que se hicieron en Chile recordando el natalicio de Gabriela Mistral. Genial, me encanta que puedas hablar justamente de cómo marca, cómo llega ella y cómo está presente como influencia en tu poesía. Miguel, mencionaste algunas cosas que yo no quiero dejar pasar y creo que Ujú. se quedaron también en la memoria y en la retina de seguro de más de uno de nuestros televidentes, ¿verdad? Hablaste de poesía visual. ¿Podemos Ujú. conceptualizar, acercar esos términos a la gente que nos mira esta tarde, Claro, Miguel? claro. Bueno, la poesía visual es una manifestación que está muy ligada a las vanguardias del siglo XX. Es, es algo que no es para nada nuevo, ni siquiera comenzó con las vanguardias. Poesía en donde se incluían imágenes dentro del texto, podemos encontrar incluso en el siglo II de la era cristiana, en poemas griegos, en poemas latinos. Entonces, esa comunión que existe entre la visualidad y la palabra poética es muy antigua. Ahora, como yo te decía en un momento, siento que la poesía es un terreno totalmente libre. Es, Eso es algo que me gusta mucho y me maravilla todavía de la poesía, que en realidad tú puedes experimentar y puedes decir lo que quieras. Ahora, tienes que trabajarlo para que sea un buen poema. No es cosa Sin de duda, llegar y tirar, ¿cachai? claro. Tienes que trabajarlo para que sea un buen poema. Y cuando hablo de poesía visual, por lo menos mi apreciación, es que la idea es que en vez de usar palabras, usamos imágenes, fotografías, collage, dibujos, símbolos, signos, pero siguiendo los, las normativas propias de la poesía, es decir, usar esas figuras retóricas que algunas veces nos enseñaron en el colegio, cuando nos hablaban aburridamente, nos hablaban de metáfora, metonimia, aliteración y todas esas cosas, y uno cuando, claro, cuando tenés 13, 14 años, a menos que te guste mucho la literatura, Ajá, pero sí. te cae como un ladrillo en la cabeza y te lo empecé como a aprender para puro aprobar la prueba, ¿cachai? Aprobar el examen, y después se te olvida. Pero claro, la idea es que nosotros, utilizando imágenes, armamos un poema en donde utilizamos metáforas, hacemos repeticiones, hacemos aliteraciones, hacemos lo mismo que estructuramos en un poema con palabras, pero sin palabras, utilizando, como te digo, imágenes visuales. Es bello el desafío. A veces se consigue, no siempre, pero hay grandes exponentes de esta poesía visual en Chile, Drexler, por ejemplo, Juan Luis Martínez, eh, Leonor Vicuña, por ejemplo. Entonces esto no es nuevo, Raúl Zurita también ha incursionado en eso. Entonces, en realidad no es un fenómeno nuevo, para nada, ¿no? Y se mezcla con de alguna manera se mezcla con otras experiencias, que son, por ejemplo, las obras pictóricas, en donde dentro de su obra pictórica, de la obra pictórica, incluyen palabras. Es como al revés, ¿te das cuenta? Claro. Dentro de la formación de un cuadro están usando palabras. Nosotros lo hacemos como al revés. Y existe toda esa comunicación y hay grandes exponentes. El Guillermo Núñez también trabaja mucho con esa comunión entre poesía y visualidades, siendo él principalmente un pintor. Excelente. Miguel, vamos a decir que aquí, para dejar invitados a leer tu obra, aquí encontramos dentro de tu libro, La Legión de los Tártaros, justamente imágenes. Ujú. Y acompaña a este libro eh, imágenes que paulatinamente uno va descubriendo y va conjugando con la palabra, pero además con este libro a mí me llegaron otras imágenes que venían incorporadas allí, Miguel. ¿Por qué incorporarlas? ¿Por qué juntarlas? ¿Por qué unirlas dentro de la gráfica y también acompañando al... Porque yo también soy un convencido que al momento de escribir hay que pasarla bien, hay que jugar,
¿cachai? Y tiene que ser una cuestión lúdica. Entonces, a mí me gusta mucho la expresión del libro objeto como tal. El libro objeto muchas veces son tirajes muy reducidos, incluso a veces de ejemplares únicos, ya que se hacen a mano, en donde se mezclan los poemas, objetos al interior, imágenes, fotografías. Entonces, si bien es cierto, la Legión de los Tártaros, que también tengo uno acá, este libro en realidad no me atrevo a llamarlo un libro objeto, ni poesía visual tampoco, porque solamente traté de ir incorporando imágenes para dar espacios de respiro entre medio de cada texto, pero traté de que al incluir esas fotografías, esas postales que son reales, que son postales que datan de los años 30, de los años 40, ¿ah? Que yo soy bien cachurero, la encontré una vez en una feria y me compré una caja llena, entonces me dio por incluir esas imágenes dentro del libro, simplemente como la posibilidad de entregar sensaciones, de entregar sorpresa y hacer que el lector también sea un lector un poco activo, Sí, que juegue un poquito con el libro. Eso claro. también para mí es súper interesante y eso también te lo da la poesía, lejos. Sí. Nos sorprende, nos hace participar, empezamos a conjugar ahí, a conectar. Eh, Miguel, pero no hemos hablado de la parte de todo este abanico tuyo artístico, porque hay una parte que es la del editor, hay otra Mm. parte, ¿quién le gana a quién allí? Debe ser Mm. difícil trabajar el tema de la poesía y liberar estas imágenes y trabajar las imágenes siendo también editor, porque hay un criterio de corrección muy agudo, ¿no? Por eso Claro. yo te preguntaba, ¿qué pasa cuando tú empiezas a trabajar y tienes este criterio de corrección, de depuración tan marcado, Miguel? Bueno, lo que hay que hacer, y eso yo lo comparto cuando hago algunos talleres de escritura creativa, es que lo primero que hay que hacer al momento de iniciar un poema es que dejes salir solo a tu niño artista, a ese niño que juega. Por eso es lo que te comentaba, pasarla bien. Aunque a veces en Claro, la poesía podemos tratar temas demasiado graves, demasiado serios, tristes incluso, ¿no es verdad? Pero en general la idea es que la poesía no sea una carga, sino que sea un espacio de libertad y donde tú lo pases bien. Entonces, claro, tú te tiras a escribir y el que tiene que estar ahí presente es el niño artista. Después, deja el texto reposar un ratito y ahí que salga el malvado adulto editor. Entonces, claro, ahí después tú lo sacas y lo empezás a pulir con mucha racionalidad. En ese sentido también soy bien huidobриano, entre comillas, porque en rigor lo que me gusta es trabajar con la racionalidad, con el claro. cerebro, ¿cachai? Y empezar a editar, a pulir y hacer esas cosas. Eh, Tal como te comentaba, es un trabajo donde la edición es la que te lleva más tiempo, pero Ujú. obviamente están en comunión. Y ahora, dentro de la vida diaria, el hecho de ser un editor y trabajar en Marciano Ediciones, que es una editorial que comparto con 5 amigos, en este momento yo diría que la editorial es el que me está tomando más tiempo en la vida. La Sí. poesía sigue después un poco, los talleres, y eso que también me gusta mucho, 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 que es mezclar poesía con música, eso es lo que me está tomando, quedando Mm. un poquito más rezagado. Pero igual lo hacemos. Tú comentabas que Sí, una vez nos viste con los poetas marcianos. sí, en Y más de una claro, oportunidad, sí. sí, es que antes de la pandemia incluso nos presentábamos todos los fines de semana en algún lugar. Nos invitaban y partíamos para allá y hacíamos esa mezcla de música electrónica con poesía. La gracia Sí, es que los poetas marcianos todos escribimos, todos somos escritores, ¿ya? sí, Y además nos metemos un poquito en la música, claro. pero todo nace primero de la poesía y después buscamos cómo lo acompañamos con esto. Y porque bueno, tengo que hacerte una pequeña confesión, como decía Claro, Elier. A pesar de ser poeta, yo creo que de repente no hay cosa más aburrida que asistir a un recital de poesía, sobre todo cuando hay maratones de poesía y sobre todo cuando te ofrecen un micrófono abierto y qué cuestión más latera. Y resulta que al mezclar la poesía con la música se hace más llevadero, más sí, entretenido, el mensaje llega,
la gente lo pasa bien, se maravilla más fácil, y es una tendencia que está tomando mucha fuerza acá en Chile. Hay muchas bandas que mezclan la poesía con la música. González y los Asistentes, por ejemplo, que Sí, trabajan con Raúl Zurita, la Amanda Durán, que también trabaja con un grupo de blues. ¿Ah? Hay muchos, Marcela Parra, hay muchos exponentes de gente que están haciendo poesía y lo están, orquesta de poetas también. sí. Entonces, de verdad, hay harta banda que está haciendo esa mezcla de la poesía y música y funciona muy bien. Además, tú debes saber de la existencia del Festival PM, po, que ya va como en su quinta versión, el Festival de Poesía y Música, Sí, sí, que, sí. que ya es un festival internacional, que viene gente del extranjero a presentar también su obra. Y claro, buenísimo eso. Qué bonito. Y justamente era a donde yo iba a conducir mis preguntas, Ujú. Miguel, porque estas presentaciones de ustedes son bien particulares, son muy únicas. ¿Ah? Es mágico escucharlos tocar, jugar con las voces, declamar. Hay un trabajo muy potente en la declamación ahí en sus Sí, presentaciones. La presencia de Sandra también es muy singular, ¿no? Un saludo para ella también dentro de todo este grupo de marcianos, pero tienen una impronta muy, muy interesante, muy visual, muy grata, muy potente, ¿no? sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que gran parte de esa impronta la dan dos. Principalmente, como tú bien dices, Sandra, porque Sandra toca, Sandriushka Teremin, toca el Teremin, ¿ah? Que es un Ujú. maravilloso instrumento, el primer instrumento electrónico Sí. de la historia, digamos, que ya cumplió 100 años. ¿Ah? Tiene más de 100 años este instrumento inventado por Lev Termen, el ruso Lev Termen. Y ella es un foco claro de atención, el estar tocando este instrumento mágico que se toca sin tocarlo, a la medida que tú acercas las manos va emitiendo sonidos. Y por otro lado también está el foco del poeta Raúl Muñoz, que tiene una forma de declamar, un vozarrón y una pinta, que también es como un foco de atención. Y hace un par de meses incorporamos también a poetas marcianos, al performero Samuel Ibarra Covarrubia, búsquenlo por ahí, googleenlo, se van a sorprender. Es uno de los mejores performeros que hay en Chile, un tipo que ha tenido muchas presentaciones en el extranjero también, y le da, pues, entonces le da ese como frontman, ¿no? ¿Verdad? Como el vocalista de la banda, y él entra, y claro que todavía no participa de un show completo, sino que de repente entra, ¿no? Pero deja la patada, ¿no? Y es muy entretenido. Esa parte es sumamente entretenida, es muy vitalizante en realidad, y la paso muy bien. ¿Qué quieres que te diga? La paso muy bien. Sin duda, vamos a dejarlos invitados a seguir a buscar la página de ustedes, la página de la editorial. Yo creo que pasemos a visitos, querido Miguel, Ujú, ¿ah? Para que los amigos encuentren justamente esto que tú nos estás contando, para que vean este instrumento ujú. mágico que pues, seguro se van a sorprender tanto como yo cuando lo vi por primera vez, escucharlo. Pasemos el ratito de dónde encontramos tu libro y dónde encontramos Ujú. esas imágenes y algunas presentaciones de Marcial. Bueno, todos mis libros los pueden encontrar en la página web de Marciano Ediciones, marcianoediciones.cl. También hace algunos pocos meses abrimos una librería en donde está todo el catálogo de Marciano Ediciones, una librería que está en el Persa Bio Bio, en el Galpón Víctor Manuel, ¿eh? Galpón 7, local 36, atendido por sus propios dueños. Es una librería interesante porque no solo está todo nuestro material, sino que tenemos mucho libro disponibles. También está ese como afán librero de estar buscando las Mm. joyitas, libros antiguos, y que también están a disposición de las personas. Y obviamente también pueden buscar a poetas marcianos, tanto en YouTube, tenemos muchos videos, o meterse también a nuestra página que es poetasmarcianos.cl. Hay varias formas de llegar, varias formas donde nos pueden ver, y ahora que se están levantando las restricciones, estamos retomando las presentaciones también. ¿Mm? Como te digo, llegó un momento en que nos presentábamos prácticamente todos los fines de semana, Mm. y entonces era como harto.
Y con la pandemia, bajó todo, como en todo. Como en todo. Claro, sin duda. Entonces, como siempre recomendamos libros en Miradas, esta vez vamos a recomendar sin duda el de Miguel Moreno, La Legión de los Tártaros, para que usted lo busque, para que usted lo encuentre y para que se maraville como yo al descubrir las imágenes de este tremendo poeta, editor y músico. ¿Ya? Así que los vamos a dejar invitados a pasarlo bien con la poesía, a sacarla de esa, a lo mejor, de esa visión que muchos tienen de que no, yo voy a buscar narrativa, que la poesía no la entiendo, y le aseguro que se va a deleitar con un libro como este. Y bueno, Miguel lo dijo, tiene 7 libros más, así que si le gusta este primero, va a seguir usted de seguro buscando todos los demás y el catálogo de ediciones de Marciano Ediciones. ¿No, Miguel? Así es, muchísimas gracias. Sí, el catálogo completo de Marciano Ediciones. Bueno, yo tengo que despedirte, Miguel, agradeciendo esta conversación llana, grata, esto de velarle en lo humano a nuestros televidentes, que con la poesía se pasa bien, se trabaja harto y también se educa, porque yo en las presentaciones de Marcianos, estas presentaciones que combinan música y poesía, porque ya lo dijimos en la presentación de Miguel, Miguel es poeta, es editor y es músico. Entonces, yo al ver sus presentaciones, hay poesía a de Roca, hay presentaciones, hay textos de Neruda, entonces uno va paseando entre sus presentaciones, no solamente con la poesía de ustedes, la tuya, Miguel, sino que de grandes poetas nuestros. Así que gracias por eso, gracias por acercar la poesía, por hacerla más Gracias. llana, ¿no? Sí, para hacerla más llevadera. Y bueno, de hecho tenemos la idea de sacar un disco, entre comillas, así como pirata, solo para descarga libre por internet. Es que nos queremos burlar todos los derechos de autor. Yo sé que es malo decirlo, pero lo que pasa es que tenemos muchos poemas musicalizados de otros. Tenemos poemas de Estela Díaz, de Gabriela Mistral, de Oh. Alejandra Pizarnik. Entonces, claro, de repente si sacamos una cuestión así como más físico, es todo un tema de conseguir los permisos. Pero Ujú. si de repente hacemos esto que estamos pensando, que es un disco con poemas de otros, y lo dejamos para libre descarga, totalmente gratuito, ¿sí? Ujú. Yo creo que se puede entender y va en pos justamente de difundir la poesía en castellano principalmente. Aunque hay algunos poemas también en otros idiomas, pero principalmente trabajamos la poesía en castellano. Genial. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos esta tarde en Muchas Miradas. gracias a ti. Muchas gracias a ti. Agradecemos de nada. Agradecemos a usted, al canal Tendencias Pride por el espacio, a Editorial Piélago por auspiciar Miradas y a cada uno de ustedes por disfrutar tanto como yo esta conversación con Miguel Moreno, este poeta marcial. Nos vemos en un próximo capítulo. No olvide buscar La Legión de los Tártaros de Miguel Moreno. Que tenga buena tarde. Nos encontramos nuevamente en Miradas. Chau, chau.